Hola, muy buenos días. Antes que nada, quisiera agradecer a la doctora Janet Gutiérrez y al comité organizador por la amable invitación a participar en este evento y sobre todo felicitarles por el haber decidido seguir adelante con el mismo a pesar de las circunstancias y dificultades por las que atravesamos utilizando esta plataforma digital. Esperamos en un futuro no lejano poder conocernos y saludarnos personalmente. Bueno, yo les estoy hablando desde Leeds, en el Reino Unido. Trabajo para la universidad aquí, en la Escuela de Ciencia de los Alimentos y Nutrición. La charla que les voy a presentar se centra en biopolímeros a base de desechos de la industria pesquera, particularmente quitosano. Y bueno, pienso ofrecerles una panorámica de las perspectivas del quitosano para uso como ingrediente funcional en alimentos y algunos avances recientes de nuestra investigación en sistemas de encapsulación. Me gustaría abarcar estos puntos a lo largo de la charla. Bueno, el quitosano es un biopolímero que se obtiene a partir de la quitina. La quitina es uno de los materiales de mayor abundancia en la biosfera junto con la celulosa y la vamos a encontrar predominantemente como un polisacárido estructural en los artrópodos. Desde el punto de vista industrial, vamos a utilizar los desechos generados por la industria pesquera, particularmente la cabeza, cáscara del camarón, los caparazones de la jaiba, el cangrejo y la langosta, así como una fuente especial es la pluma del calamar, la cual está también disponible en distintas regiones pesqueras del mundo. Para obtener la quitina es necesario aislarla, es decir, tenemos que eliminar la materia mineral utilizando soluciones de ácido diluidas para posteriormente deproteinizarla y de esta manera obtenemos quitina que dependiendo del origen puede ser alfa quitina o bien beta quitina cuando la obtenemos a partir de la pluma de calamar. Y las diferencias las distinguen el arreglo polimórfico cristalino que adoptan las cadenas en cada caso. La quitina es la materia prima para obtener quitosano. Esto se obtiene a partir de un proceso de desacetilación en condiciones termoalcalinas usando álcali concentrado a altas temperaturas. Y a su vez el quitosano puede seguir funcionalizándose, ya sea reacetilándolo, depolimerizándolo, obteniendo derivados químicos especializados. Si bien este es el proceso convencional mediante el cual se ha obtenido hasta ahora quitina y quitosano, es un proceso químico altamente corrosivo de elevado consumo de agua. Por tanto, el futuro de estos biopolímeros realmente está en la biotecnología y en procedimientos mucho más sostenibles que incluyen la utilización de enzimas. Es algo en lo que trabajamos cuando yo me encontraba en el CIAD, así como enfoques más recientes es el tratar de construir la maquinaria genética necesaria para poder sobreexpresar la síntesis de oligómeros o de polímeros de quitina quitosano, por ejemplo, en bacterias o en levaduras. Y el identificar fuentes como los micelios de los hongos, las microalgas o las cutículas de los insectos que puedan producirse bajo enfoques más sostenibles que los actuales. El quitosano en realidad distingue a una familia de copolímeros que están formados por unidades de predominantemente glucosamina y unidades residuales de N-acetilglucosamina derivadas de la quitina que no se desacetila por completo. Así que distinguimos tres parámetros. Uno de ellos es el grado de desacetilación que está dado por la fracción molar de residuos acetilados, la
el tamaño de las cadenas, que define la masa molar y la polidispersión de las mismas. Y un tercer parámetro es el patrón de acetilación, el cual lo define la distribución de los residuos acetilados a lo largo de la cadena de quitosano. Hasta ahora los quitosanos obtenidos por procedimientos químicos se sabe que tienen un patrón aleatorio. Sin embargo, los primeros quitosanos obtenidos mediante reacetilación enzimática tienen un patrón de bloque que se han producido ya a escala de laboratorio en lo que se podría definir como quitosanos de tercera generación. En teoría tendría que ser posible también obtener quitosanos con patrones alternos en un rango de acetilación cercano al 50%. El quitosano es un biopolímero único en términos de sus propiedades biológicas, y aquí enlisto algunas de las principales. Es un polisacárido mucoadhesivo, biodegradable, tiene un efecto sobre las uniones celulares en los tejidos epiteliales, es de baja toxicidad, tiene además una característica que lo hace muy especial para empaquetar o condensar genes como plásmidos o RNA y usarlo como agente de transfección de genes. Además, se ha documentado que tiene efecto adyuvante que se ha explotado, por ejemplo, en la entrega de vacunas, además de características como agente cicatrizante, y también tiene propiedades antimicrobianas dependiendo de sus características. Derivado de esto, no es de sorprender que el quitosano encuentre múltiples aplicaciones en alimentos. De hecho, el quitosano tanto de crustáceos como de hongos está aprobado por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, con alegaciones de salud que incluyen el mantenimiento de los niveles normales de colesterol, tal como lo indica esta alegación y su referencia correspondiente. De hecho, el marco legislatorio del quitosano ha evolucionado favorablemente en la última década, y sí, se permite utilizar tanto en Europa como en Estados Unidos. Existe una afirmación de tipo GRAS que autoriza a quitosanos de mayores a 150.000 kilodaltons ser utilizados en alimentos en diversas aplicaciones. Sin embargo, es de sorprender que su uso no esté mucho más generalizado de lo que se podría esperar. Algunas de las barreras que se pueden identificar se las presento a continuación. Por ejemplo, el quitosano de fuentes fúngicas tiene algunos problemas aún para su producción en forma regular debido a la presencia de glucano asociado a la quitina. Tenemos enorme variabilidad en las fuentes biológicas que determinan la pureza y sus características estructurales. El mercado en sí mismo es bastante complejo en términos de la oferta, la calidad y el rango de precios, que puede oscilar en unos márgenes muy amplios. Y además hay otro aspecto no menor, que es el hecho de que el quitosano, por sus características policatiónicas, se sabe que confiere características astringentes a los alimentos. Así que aquí es donde es necesaria mucha mayor investigación para identificar quitosanos que sean aptos para cumplir funciones específicas y sean capaces de revertir algunas de estas barreras o desventajas. Y aquí vuelvo a enfatizar la importancia de identificar fuentes sostenibles que se puedan producir en condiciones mucho más controladas, como lo son el cultivo de microalgas, bacterias, que se consideran actores importantes en el futuro. En estudios llevados a cabo en nuestro laboratorio, hemos trabajado con la encapsulación de diversas moléculas bioactivas, algunas de las cuales les presento en la diapositiva, que han incluido, por ejemplo, el cinamaldehído, la capsaicina, o flavonoides como la quercetina o la naringenina.
Para ello hemos recurrido a una plataforma bien establecida que consiste en emulsiones, nanoemulsiones o nanocápsulas obtenidas mediante un proceso de emulsificación espontánea o desplazamiento de solvente, en las que formamos sistemas aceite en agua, ya sea estabilizados por fosfolípidos de lecitina o bien también recubiertos por quitosano mediante atracción electrostática, incorporando quitosano en la fase acuosa durante la formación de estos sistemas. Algunas características de los sistemas se las presento, se los resumo en esta tabla. Las nanocápsulas poseen una alta carga neta positiva determinada por el potencial Z, y además en todos los casos casi invariablemente obtenemos una alta eficacia de asociación para las distintas moléculas bioactivas que hemos asociado a estos sistemas, en independencia del peso molecular del quitosano o su grado de acetilación. En algunos casos hemos hecho comparaciones entre nanocápsulas y nanoemulsiones sin quitosano y con características comparables, excepto la carga neta eléctrica, que en este caso es negativa debido a la ausencia de quitosano en la superficie y a la presencia de fosfolípidos en el caso de estas nanoemulsiones. Una de estas moléculas que nos ha interesado desde un principio ha sido la capsaicina. La capsaicina o los capsaicinoides son las moléculas responsables de la pungencia de los chiles, por la cual se han conocido desde hace siglos. Sin embargo, la bioactividad no es solamente la pungencia, sino también tiene una actividad, por ejemplo, nociceptiva, es decir, pueden mediar regular el dolor crónico debido a un efecto agonista sobre un receptor bien establecido, el TRPV1. Y otras actividades que se le van encontrando a la capsaicina, por ejemplo, su actividad en el control del apetito o incluso en el control del peso. Así que, en investigaciones llevadas a cabo en el laboratorio de Münster, la Universidad de Münster en Alemania, comenzamos a investigar el efecto de la encapsulación de la capsaicina, ya sea en nanocápsulas o también en nanoemulsiones. Una característica importante de estos sistemas es que son estables cuando se les incuba en condiciones fisiológicas, por ejemplo en medio celular para cultivo de células de mamíferos. Las nanocápsulas realmente no cambian de tamaño cuando se incuban a 37 grados en función del tiempo prácticamente. Otra característica es que no solo asocian efectivamente a la capsaicina, sino que la liberan en forma muy lenta. Podemos ver aquí que en el curso de 12 horas las nanoemulsiones que no contienen la recubierta de capsaicina liberan incluso menos del 10%, en tanto que las cápsulas la protegen aún más y la liberación no excede el 5%. Bueno, estas nanocápsulas fueron administradas a una línea celular MDSK, línea celular modelo epitelial, y lo que encontramos fue que cuando se administran dosis incrementales de capsaicina en forma libre, las células responden de esta manera. Por encima de una concentración dada de aproximadamente 300 micromolar, las células mueren. Es decir, no es una respuesta típica, dosis-respuesta lineal, ni mucho menos. Es un efecto todo o nada. Sin embargo, cuando una dosis de 500 micromolar se encapsula, ya sea en nanocápsulas o en nanoemulsiones, lo que vemos es que la viabilidad celular se mantiene. Es decir, la nanoencapsulación tiene un efecto citoprotector sobre las líneas celulares. Bien, algo que surgió de este trabajo fue la pregunta, bueno, si esto sucede a nivel celular, ¿qué ocurre con la pungencia? Así que nos dimos a la tarea de tratar de responder esta pregunta mediante una colaboración con la Universidad de Fulda,
en donde tienen trayectoria en evaluación sensorial, particularmente de capsaicina y del estudio de la pungencia. Para ello, me voy a mover aquí abajo, para ello se utilizó una prueba alternativa triple forzada, o la prueba 3AFC, en la que se presenta a panelistas tres muestras, en la que una de ellas, la muestra A, va conteniendo concentraciones incrementales de capsaicina, y se les presenta a los panelistas, que se les pide que distingan la muestra que es diferente, y esto permite encontrar el umbral de detección de la pungencia. Bueno, estos son los resultados de los 34 panelistas que se usaron y que permitieron estimar los umbrales mejor estimados. En este caso, lo que encontramos fue que, en comparación con trabajos publicados anteriormente, llevados a cabo en distintos estudios, las nanocápsulas en realidad no tuvieron un efecto atenuante sobre el umbral de detección. Como podemos encontrar, aquí estuvo oscilando entre 0.04 y 0.07 partes por millón, que corresponde con niveles reportados anteriormente para capsaicina libre. Las nanoemulsiones, al parecer, sí tuvieron un umbral un poco más alto, pudiendo alcanzar casi hasta el doble del umbral de detección para las nanocápsulas. Además, fue interesante encontrar que las nanocápsulas se pudieron también detectar por los panelistas, aun cuando no contenían capsaicina. Es decir, este efecto de astringencia que les comentaba al inicio en una de las diapositivas anteriores, se puede estar manifestando en el hecho de que estos panelistas pueden detectar la pungencia. Bueno, en realidad, a concentraciones por encima del umbral de detección, vemos que sí hay efectos significativos sobre la atenuación de la pungencia en forma moderada a bajas dosis, y en forma un poco más pronunciada a mayores dosis, donde vemos que a 6 partes por millón, tanto las nanocápsulas como las nanoemulsiones efectivamente atenúan la pungencia de la capsaicina. Los otros estudios a los que me quería referir son en el uso de nanocápsulas cargadas con flavonoides y con cinamaldehído para interrumpir la comunicación bacteriana. En este caso hemos trabajado con el quorum sensing bacteriano en bacterias gram negativas. El quorum sensing es un mecanismo mediante el cual las bacterias son capaces de detectar un umbral de crecimiento colectivo crítico, a partir del cual se activa una serie de respuestas que determinan su virulencia. Tal como lo trato de ilustrar esquemáticamente aquí. Tenemos la producción de estos autoinductores, que son moléculas químicamente bien establecidas. Cuando estas alcanzan un umbral crítico, vuelven a internalizarse a la célula y activan a un receptor conocido, el cual a su vez actúa como un activador transcripcional de una serie de respuestas diversas, como la formación de biopelículas, como la secreción de toxinas, de bioluminiscencia, por ejemplo. Así que si podemos interferir con este mecanismo de comunicación, pero sin ejercer presión selectiva sobre la viabilidad de las bacterias, tal vez conseguimos una estrategia para vencer la resistencia antimicrobiana. Una manera de hacerlo es administrando compuestos análogos a los autoinductores que sean capaces de competir por el receptor dado. Otra forma es utilizar enzimas que sean capaces de degradar a los autoinductores y que por tanto interrumpan esta etapa de internalización y enlazado al receptor. Otra posibilidad es secuestrar las moléculas de autoinductores, por ejemplo, usando nanopartículas que tuvieran afinidad
por los autoinductores. Y la otra estrategia es bloquear la pared celular de la bacteria usando el recubrimiento de la bacteria usando nanopartículas o nanocápsulas, o bien una mezcla entre los diversos mecanismos. Bueno, les voy a presentar lo que hemos hecho en esta estrategia en particular, el de tratar de entregar moléculas que compitan por el receptor, y una de esas moléculas es el cinamaldehído. Lo que hicimos en este caso fue estudiar el efecto de encapsular el cinamaldehído y administrarlo a un biosensor de quorum sensing bacteriano, característico de bacterias gram negativas, mediado por acilo-moserin lactonas, y donde vemos cómo el cinamaldehído encapsulado en nanocápsulas de quitosano sí tiene un efecto significativo con respecto a la misma dosis encapsulada en nanoemulsiones que no contienen quitosano. Este es un ejemplo característico en donde vemos el efecto de la capa de quitosano, cómo permite a las nanocápsulas asociarse a la bacteria, y esto es lo que permite hacer una entrega localizada del cinamaldehído y ejercer su efecto. De hecho, estos efectos no se explicarían únicamente por la cantidad de cinamaldehído liberado, como lo muestra esta gráfica. Bueno, pues con esto quisiera concluir diciendo que he querido transmitirles a través de esta plática que el quitosano es un biopolímero con propiedades únicas que le confieren funcionalidad biológica y tecnológica. Es un ingrediente funcional nutracéutico con reclamaciones autorizadas para uso en alimento, y su uso realmente va a depender de factores diversos, como resolver algunos problemas como el de su astringencia y otros que he comentado. También les he querido mostrar resultados de nuestros estudios en los que hemos demostrado que la encapsulación de ingredientes bioactivos en sistemas a base de quitosano resulta en la modulación de su bioactividad tanto en células de mamíferos como en bacterias, y estos efectos no se explican únicamente por el control de la liberación del ingrediente activo, sino que están relacionados con el tamaño, el número, la carga superficial y composición del material de pared de estos sistemas. En realidad estos estudios se han llevado a cabo in vitro. Somos conscientes de la necesidad de continuarlos y obtener pruebas de concepto en vivo para que pueda verse realizada su utilización y aplicación comercial. Bueno, con esto quiero agradecer a mis grupos de investigación, tanto en la Universidad de Münster como en la Universidad de Leeds, a los estudiantes y investigadores que han colaborado en los diversos estudios que les he presentado, y igualmente a los proyectos que han financiado nuestra investigación, así como a colaboradores en diversas instituciones. Y sin más, con ello quiero despedirme, deseándoles a todos lo mejor. Muchas gracias. Chao.